Teuchitlán sigue dando mucho de qué hablar. Este jueves el fiscal general de la República dio a conocer una serie de inconsistencias por parte de la Fiscalía de Jalisco y le requirió a esa institución con carácter de urgencia la entrega de los peritajes definitivos y de todas sus actuaciones relacionadas con lo que se encontró en el rancho Izaguirre. Pero hay otro tema en el que nos queremos enfocar hoy en el octágono, y es la forma en que se ha dado el debate público sobre este tema. Un debate público que, como siempre, está secuestrado en todos los asuntos relevantes para el país, entre la postura de los simpatizantes de la 4T y la postura de los detractores de la 4T, que han abordado este tema ambos en el debate público, en mi opinión. Y quiero partir de ese punto de vista personal, dejando a un lado a quienes debieran ser el centro de atención, que son las víctimas de desapariciones y sus familias. Y en ese espectro he escuchado una voz que me parece valiosa y sensata, que es la de Federico Bonazo, y quisiera leerles un tuit reciente que subió Federico, que dice: Reynosa también es un montaje, Durango, San Fernando y la Gallera de Tijuana fueron montajes, las miles de fosas clandestinas halladas hasta hoy son todas montajes. El asesinato y desaparición de más de 20 padres y madres buscadoras han sido un montaje. La voz quebrada de los colectivos de búsqueda son un montaje. El grito vivos se los llevaron, vivos los queremos, es un eslogan inventado por un publicista de la oposición para dañar a la 4T. ¿No será que el montaje es otro? No invirtamos la causalidad, dice Federico Bonazo, porque al invertirla estamos perdiendo la sensibilidad social. Y dice también: por supuesto, y ya se dijo, la derecha y Estados Unidos van a querer usar Teuchitlán a cualquier cosa, no cabe duda. Tampoco cabe duda de que en México hay más de 100,000 desaparecidos. Y el que apueste por hartarse del tema o trivializar esta tragedia o trabajar para minimizarla creyendo que no hay que hacerle el juego a la derecha, se habrá convertido en la derecha misma. Me gustó mucho este tuit, Federico. Gracias por estar en el octágono. ¿Cómo estás? Gracias, te saludo con el gusto de siempre, Hernán. Un gusto estar acá. Federico, vienes tú de un país, Argentina, que en la última dictadura militar tuvo 30,000 desaparecidos. Aquí en México, la guerra contra el narco se ha llevado ya a más de 100,000. Es un hecho que debiera estar generando mucha más atención pública, y sin embargo es un tema que apenas se empieza a reconocer desde lo más alto del poder. Y debiera generar mucha más preocupación por parte de todos. ¿Qué opinas de esta suerte de ninguneo frente al tema, de no reconocimiento frente a un tema tan serio que ya se ha cobrado tantas vidas? Es muy complejo intentar ensayar una síntesis porque hay muchas variables que están en juego. Algunas son de orden político o politiquero, como nos indican los perfeccionistas del lenguaje, porque nos dicen que todo es política. Bueno, yo creo que la gente que dice que todo es política exagera. No todo es política y sí hay uso político de las tragedias. Los principales usurpadores de ese uso de la tragedia y del dolor en México han sido sin duda la oposición, que no ha tenido reparo en usar la efigie de las madres buscadoras, como en aquel cartel de Xochitl, ¿te acuerdas? Formado con madres buscadoras en la campaña proselitista. Es decir, no han tenido, y tú ves ahora los posteos de América Rangel y ves cómo Javier Lozano va a esta jornada de vigilia que se propuso el sábado pasado en varias ciudades del país. Él va al Zócalo de llevar unos zapatos. Entonces, evidentemente, si uno solo está viendo esa parte del uso político o politiquero de la tragedia, Claro. por supuesto que se va a indignar, por supuesto que va a protestar, por supuesto que se va a molestar y por supuesto que lo va a denunciar. Ahora, pensar que todas las madres buscadoras son Ceci Flores es una falacia de generalización, perdón, que implica demeritar, desvirtuar e incluso insultar la tarea de tantos padres y madres que buscan desesperadamente a su ser querido, y a uno le cuesta muchísimo concebir una prioridad del Estado superior a la de encontrar a los desaparecidos. Entonces, bueno, Federico, si estuviéramos en un gobierno de la derecha, seguramente
la izquierda estaría haciendo muchísimo ruido frente a este tema. Probablemente estaríamos en las calles, como salimos a las calles con el tema de Ayotzinapa. Sin embargo, hay muchos que creen que hacer un reclamo social frente a una causa justa es dañar al proyecto político de la 4T. ¿Es eso? Porque no sé qué pienses, digo, el uso político de la derecha es muy evidente, pero también, insisto, en cualquier democracia esas cosas pasan. Correcto, no, yo empezaba mi análisis primero marcando esa parte. Ahora podemos ir a la otra parte, donde creo que hay a la vez dos explicaciones de una postura muy férrea que ha escogido colocar a la 4T como víctima de lo que está sucediendo y ha sacado del centro a las verdaderas víctimas, que son los desaparecidos, sean sicarios, sean narcos, sean lo que sean. No podemos ya apostar por que se derrumbe de todo el Estado de Derecho. Y menos que ese derrumbe esté basado en inferencias, es que en algo andarían, es que son madres de sicarios, es que están siendo manipuladas para atacar la 4T. Esa es la otra parte de este fenómeno de la discusión pública en torno a un drama que debería estarnos uniendo en vez de dividiendo. Y por supuesto que ahí yo creo que hay que conversarlo, incluso quizás serenarse, calmarse, no caer en solemnidades y entender una parte que quiero mencionar también. Es verdad que hay una coyuntura geopolítica internacional muy adversa y que Estados Unidos está buscando cualquier excusa para intervenir militarmente en México. Esto no son especulaciones de un izquierdoso como yo, sino que son declaraciones de funcionarios del Pentágono. Es decir, Estados Unidos, este Estados Unidos absolutamente díscolo y dispuesto a romper con cualquier tipo ya de cortina escenográfica detrás de la cual han sostenido siempre los Estados Unidos su doble moral, porque no vamos a decir, a pensar que ha cambiado mucho la cosa, pero es capaz Estados Unidos, no sé, de meter, ahora hemos visto la llegada de varios Marines a territorio mexicano, lo cual es una nota que daría para especular en otro espacio, en otro momento. Es decir, ¿qué ocurre ante esa coyuntura de profunda agresión con un embajador como Johnson, que va a llegar aquí con una agenda de American First, cuando este tipo de casos como Teuchitlán van a poder ser utilizados por esa narrativa para, en el peor de los casos, ojalá no suceda, uno tiende a creer que no hay espacio político para hacerlo, pero no lo sabemos, se provoque una intervención o ingreso militar. Sí. Entonces, ese es un elemento que a la 4T la tiene así y se entiende también cierto resquemor, cierta oposición a la defensiva. Lo que no se entiende es que a las voces que reclamamos más ayuda, y la presidenta ya cambió, esto hay que mencionarlo, hay un notorio cambio, que esperemos que se traduzca en instituciones y hechos y no solo queden palabras en la mañanera, de actitud de la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto al tema de las desapariciones. Hoy lo volvió a reiterar en la mañanera. Entonces, yo propondría serenarnos, no pelearnos entre compañeros, porque hay algunos que dicen, por favor, no estigmaticen a las madres buscadoras y no perdamos de vista que aunque Estados Unidos, la derecha y quien sea quieran hacer uso político de esto, nosotros no podemos perder de vista quiénes son aquí las verdaderas víctimas y a quienes tenemos que dar todo el respaldo ciudadano. Sí, creo que es importante, como dices, Federico, reconocer que el oficialismo ha ido modificando sus posturas sobre este tema. Carlos Pérez Ricard escribe un artículo en Reforma donde hace un recuento cómo en épocas de cuando era presidente López Obrador se negó incluso a recibir a las madres de los desaparecidos, como en su campaña el tema, digamos, en la campaña de Claudia Sheinbaum el tema no existió, dice en las 380 páginas de su propuesta electoral, la palabra desaparecidos se menciona una sola vez y entrecomillada, y bueno, pasamos de eso a esta semana que iniciamos con un conjunto de acciones muy precisas de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y creo que toda esta semana le ha estado dando bastante relevancia, la justa relevancia que el asunto tiene. Ahora, Federico, te pregunto, ¿cómo lees, cómo interpretas dos reacciones que en particular han sido polémicas esta semana? Me gustaría que las abordes
ambas. La reacción del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, cuando cuestiona el origen de los zapatos y demás prendas que se encontraron en el rancho Izaguirre, o la reacción del ex vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, diciendo que se ha querido magnificar el asunto para golpear al gobierno, diciendo que no hay pruebas de que se trate de un campo de exterminio. ¿Qué piensas de estas dos reacciones? Y también está la columna de Fabricio Mejía Madrid cuestionando el término exterminio. En algún punto con cierta argumentación sólida y en otro punto intentando evidentemente quitar de escena todo aquello que pueda ser utilizado como ariete contra la 4T. Yo creo que están a la defensiva. En el caso, no quiero particularizar porque no es un tema de Noroña o de Jesús Cuevas, es la reacción del ámbito 4T con el asunto. Entonces, algunos con más grosería, otros con más inteligencia. Lo de Noroña, bueno, me parece que si él critica a los que se apresuran a emitir juicios y llamar exterminio a un lugar que por ahí no fue un campo de exterminio, él se apresura a instalar en la opinión pública la idea de que allí están sembradas las pruebas. Ojo, que en ese sentido va también lo declarado en la conferencia de prensa de ayer del fiscal Gers Manero. Es decir, todo es culpa de la Fiscalía de Jalisco, que en parte lo es, por supuesto. Cuando estén todas las pruebas, nosotros las recibiremos. Hay una aparente paradoja ahí del lenguaje, Hernán, porque si el fiscal dice, la Fiscalía de Jalisco ha hecho un desastre, pero nosotros no vamos a absorber el caso hasta que terminen de hacer ese desastre, bueno, ahí te das cuenta que debería intervenir de inmediato la Fiscalía General diciendo, no, a partir de ahora todas las pruebas las vamos a relevar nosotros y no vamos a seguirle pidiendo a un espacio de desastre como es la Fiscalía de Jalisco que termine el expediente. Ahí hay algo muy raro y ahí también está diciendo, bueno, hay que ver, había restos humanos, sí, hay testimonios de víctimas que estuvieron allí, sí, pero hay una narrativa oficial que está intentando quitarle fuerza a lo que podría ser Teuchitlán. Pero ahí se pierde algo fundamental, Hernán, con esto cierro, que es que Teuchitlán es un caso entre miles, entre cientos, que importa, por supuesto, pero no tanto. Lo que hay que revisar son todos los otros casos, hallazgos recientes en Reynosa, lo que tú mencionabas al principio que yo ponía en mi tuit. Esa es la clave. No Eso, y es podemos un hecho evadir. que hay campos de exterminio en México. Si Pero no claro, fuera Teuchitlán serían los otros, ¿no? claro, y Pero de reclutamiento forzado, y luego cosas se le llama horribles. sicarios. Imagínate tú el caso de un chavito que es secuestrado con la promesa que va a recibir un trabajo, se lo convierte hace esta leva forzada, se lo convierte en combatiente del crimen organizado, se lo lleva a morir, y después la sociedad dice que era un sicario que en algo andaría. Imagínate mayor injusticia que eso para una madre buscadora, que además las matan por buscar a sus hijos. Hay Ahora, madres. qué te dice Federico, por ejemplo, la portada de la jornada del día miércoles, que es en 4 días millonaria campaña de bots contra el gobierno? O sea, claramente lo que decías, la víctima dejó de ser las víctimas de las desapariciones y pareciera que entonces el centro de la discusión es lo que le quieren hacer a la 4T con este tema. La 4T está a la defensiva, como todas las izquierdas del continente, porque han leído la historia del lawfare, han leído la historia, ahora han leído las señales que vienen de Estados Unidos, y en ese sentido se entiende que estén a la defensiva. Pero cuando la base que apoya al gobierno va más allá que la misma presidenta, que está reconociendo el drama de los desaparecidos, está proponiendo cambios institucionales al respecto, y en la ley, la gente sigue el envión y empieza a instalar y a seguir construyendo y a seguir consolidando una narrativa que revictimiza a las personas que han sido secuestradas y que además a los familiares que las buscan. Ese es el despropósito que yo quisiera denunciar. Pero ¿cuál Sin sería que en resumen y me queda un minuto, pero cuál sería en resumen tu invitación al oficialismo? al oficialismo que intente no abandonar cierta pedagogía, así como hace buena pedagogía en la mañanera del pueblo con algunos temas históricos y fundamentales del combate cultural contra el neoliberalismo y la derecha, que no abandone cierta pedagogía que incluya el reconocimiento del drama social que se vive en este país. Y que a las bases que apoyamos, que las bases que apoyan al 4T de manera muy decidida, no empiecen a estigmatizar a aquellas voces que están diciendo, sí, reconocemos los peligros de la injerencia de Estados Unidos, pero también reconocemos que en México hay más de 116,000 desaparecidos. Ese sería, con toda humildad, mi propuesta.
Muchas gracias, Federico Bonazo, por estar en el octágono. Gracias a ti, Hernán. Un abrazo.